Noticias, análisis, música y entrevistas. Al menos hizo algo por sentirse vivo. No podemos ni queremos quedarnos quietos. Un día perfecto. Sexta temporada en movimiento. Muy bien, amigos, seguimos en Un Día Perfecto, estamos en la sexta temporada, estamos en FM de la Azotea, estamos en movimiento y hoy nos movemos, por supuesto, este histórico reclamo, así lo vamos a caracterizar, porque se estará marchando en las calles de todo el país, pero sobre todo aquí en Mar del Plata, en contra de este 2x1, de esta medida de la Corte Suprema. Pero para profundizar en el tema tenemos en línea a un amigo de la casa que además sabe mucho del tema, abogado, por supuesto, querellante de las causas que tienen que ver con los delitos de lesa humanidad. Estamos hablando del doctor César Cybo. César, buenas tardes, Valentín Bell ya te saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás? Contento por la movilización, pero nos trae un tema que es grave. ¿Lo podemos caracterizar así como un fallo realmente grave de la Corte Suprema? Sí, digamos, esperable de esta Corte y grave porque se atrevieron a hacerlo, ¿no? Digo esperable porque recordarás cómo ingresaron Rosati y Rosenkrantz esa vergüenza de aceptar un decreto, de violar la Constitución para integrar el principal tribunal del país como intérprete de la Constitución. A partir de ahí era esperable cualquier cosa, ¿no? Y digamos que la otra integrante de esta mayoría, que es una jueza que quedó completamente débil y a merced del Poder Ejecutivo, que le logró una medida cautelar para sacarla del cargo, ¿no? A diferencia de lo que habían hecho en su momento con Fay, es muy fácil de ver también que esto iba a suceder y que ya venía de la mano de cosas previas que habían hecho, ¿no? Digamos que lo que hicieron con el caso Fontevecchia, en la que ya empezaron a establecer determinados lineamientos de su pensamiento, esto era esperable, pero que sea esperable no quiere decir que sea algo vergonzoso, algo terrible, y que pone al Poder Judicial nuevamente en la posición repudiable que tuvo en la dictadura militar, exactamente en la misma posición, o sea, el Poder Judicial alineado con los grupos de poder, alineados con los que usurpan el poder y hacen del poder cosas contrarias a lo que necesita la gente. En función de todo eso, el Poder Judicial no es ajeno a este tipo de situaciones, y por eso es importante. A mí como hombre de derecho me da mucha vergüenza, ¿no?, que pasen estas cosas, pero es importante también que se movilice la gente, que se vea y que la gente le marque al Poder Judicial que debe pagar algún costo. Es decir, estos tres jueces se tienen que ir, pero se tienen que ir porque han mancillado una vez más el escaso honor que le va quedando al Poder Judicial. Y entonces una movilización colectiva lo que podría permitir es justamente eso, que se vea efectivamente que el pueblo argentino no está de acuerdo con cualquier cosa. Me parece que es importante, pero digamos que sí es algo tremendo, sí es algo terrible, sí era esperable, pero eso no le quita toda la adjetivación negativa que tiene. César, se habla permanentemente en los medios masivos de comunicación, por supuesto, sobre esta lectura del Poder Judicial tiene que estar como aparte de todo, parecía que viviera en otro planeta. ¿Debe ser el Poder Judicial también interpelado por el pueblo y por la gente que demuestre si está a favor o en contra de este tipo de posturas? Yo creo que sí. Mirá, el Poder Judicial, por supuesto que como ningún poder puede ser de una asepsia absoluta y puede estar ajeno a lo que se vive en un país, ¿no? Las características de nuestra Corte en particular, que la hace, entre otras cosas, una Corte constitucional, a diferencia de otros países que tienen diferenciadas las Cortes, te pone en un plano todavía de mucha más intensidad en lo que hace al pensamiento político que tiene que tener una Corte, porque la Corte en definitiva es la que va a permitir manejar esas pulsaciones democráticas y de Estado de Derecho que en definitiva va a ser la que termine estableciendo la propia Corte. Es decir, la Corte cuando va revisando con sus fallos
la validez constitucional de las leyes, el sentido de las leyes y todo eso, de algún modo está poniendo una impronta política a lo que va decidiendo. Así que es imposible pensar de una asepsia absoluta. Y sí es importante también que el pueblo le exija respuestas al Poder Judicial y que el Poder Judicial sepa que tiene que rendir cuentas de sus miserias. Eso me parece que es muy importante, por eso es muy importante la movilización. Y es muy importante la reacción que se generó acá. El 87,5% de la población está en contra de este mamarracho. Y me parece que, como pocas veces se ha visto una reacción tan unánime, que el propio gobierno, que es el que lo promovió, terminó pidiendo, o tirando la toalla, sí, y pidiendo también que la Corte revierta su propio fallo, ¿no? O sea que en esta lógica de si deben o no deben rendir cuentas, sí, claramente deben rendir cuentas, como lo deben rendir todos los gobernantes, claro, como lo deben rendir todos los poderes públicos, porque hace el republicanismo, y además me parece que es muy importante que cuando hacen cosas, pero que son abiertamente contrarias a la Constitución, a la moral, a la ética, como es esto que hicieron, también debe significarles que tienen que dar un paso al costado y tienen que tener el repudio en todos los ámbitos, entre otros el ámbito académico. Me parece que es el momento de decir, en las aulas de todas las universidades del país se debe trabajar para la formación democrática, pero sobre todo para la formación en todos estos aspectos de memoria, verdad y justicia. No puede ingresar nadie más al Poder Judicial que no entienda este proceso de memoria, verdad y justicia, que era orgullo en todo el mundo. El que no lo entienda se debe ir. Los jueces que amparan a Hoff y lo saludan todos los días, los jueces que han amparado a los jueces de Mendoza, a los jueces de Córdoba, a los jueces de Santiago del Estero que estaban en funciones hasta hace muy poco, se tienen que ir. O sea, si no entienden cómo funciona todo este proceso, lo que significan los derechos humanos, lo que significa el derecho penal internacional, lo que pasó en la Argentina, si no lo entienden, no pueden estar ejerciendo la judicatura, porque estamos partiendo ya de un problema de origen. O sea, no están en condiciones de juzgar a nadie, porque ni siquiera se pudieron poner en el lugar de las víctimas de la dictadura, porque ni siquiera pudieron entender lo que pasó en la dictadura y en la predictadura, etcétera. Entonces me parece que esto tiene que servir para todo eso, para que se remueva desde las universidades el pensamiento académico y que se incorporen otras cosas, y para que el Poder Judicial empiece a lavar la ropa de una vez por todas. Me parece que tiene que ser un punto de inflexión, es decir, hicieron esto, le salió el tiro por la culata, bueno, pero avancemos, redoblemos la apuesta porque esto es un ir y venir, es un intentar permanente de favorecer la impunidad, es una atrás de otra, de favorecer la impunidad. El juego para buscar la impunidad no ha parado desde la asunción del nuevo gobierno, me parece que es muy fácil de ver también. César, para nosotros el tema es muy importante, pero más importante aún es poder explicarlo con esta claridad. Como siempre queremos agradecerte, sos un hombre que nos deja muchos conceptos siempre en las notas, nos damos abasto escribiendo para poder quedarnos con las frases. Como siempre estamos agradecidos de tenerte y de poder contar con vos, en este caso desde tu mirada como hombre que no solo conoce de derechos, sino también del proceso de derechos humanos y que han sido parte de un proceso muy largo que tuvo que ver con la sociedad, que la sociedad entendiera finalmente esto que intenta cambiar la Corte, pero que hoy se va a demostrar qué es lo que piensa la gente, ¿no? Así es. Bueno, un gusto hablar con ustedes como siempre. Te mando un abrazo inmenso. Un fuerte abrazo, César, gracias. Nos vemos, hasta luego. Ahí pasaba, amigos, la palabra del doctor César Cybo, un amigo de la casa. Me cuesta ser objetivo respecto a él porque es un hombre a quien quiero mucho, pero realmente, en términos de la información, tenemos que decir que cada contacto con él nos deja esta serie de frases. Realmente nos damos abasto, porque aparte somos de la vieja escuela, de la lapicera y del papel. Nos han quedado muchas frases, nos ha quedado esto de que fue un fallo grave el de la Corte, pero que era esperable también con esta conformación, que los 3 jueces se tienen que ir. El concepto claro de César Cybo, un hombre que conoce de derecho, no es un capricho de quien les habla como comunicador, sino de alguien que conoce del tema, que dice que se tienen que ir, pero que no se tienen que ir porque le parece antojadizamente a César Cybo, sino porque realmente no han entendido este proceso que tiene que ver con nuestra sociedad, de los derechos humanos. Quien no lo entienda se debe ir. Me quedo con esa frase, casi que se la voy a robar, diré que es de él, claro, pero que nos tenemos que quedar con eso. Con los jueces que amparan a Hoff y lo saludan todos los días, dijo eso.
los que lo saludan todos los días y lo amparan. Si no entendieron eso, se tienen que ir, porque evidentemente el Poder Judicial tiene que ver con una sociedad. No son extraterrestres que están allí fallando desde su televisor en Marte, viendo todo desde lejos. Son de aquí, son de nuestra sociedad, son nuestro mismo pueblo. Bueno, hoy a la tarde tendremos esta movilización con la nota César Cibo. Realmente quiero decirlo al aire, porque uno entrevista a mucha gente permanentemente. Con César siempre es un placer enorme, que nos deja muchos conceptos para tener solidez en lo que pensamos. Eso es lo que necesitamos, herramientas para la discusión, y con eso nos metemos en el cierre. Dale.